Integridad y sabiduría se complace en presentar desde la Conferencia Por Su Causa 2023, en el poder del Espíritu, la plenaria La Espada del Espíritu, junto al pastor Otto Sánchez. Muy buenos días. El Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor de que estamos aquí disfrutando del privilegio de adorar al Señor, de recibir su palabra, cantarle. Todo eso es parte de la adoración al Señor, de vernos, de reencontrarnos, de tener comunión los unos con los otros. Hola, ¿cómo están? Muy bien, pastor. Y queríamos saludarle. Me alegro mucho, sí, qué bueno. Nosotros nos conocimos en un Por Su Causa y nos casamos. No me diga, qué bien. Y ese bebé de ustedes, sí, ¿cómo se llama? Por su causita. O sea que por su causa sirve para todo, ¿no? Damos muchas gracias al Señor. O sea que la comunión, pues aprovechenla, pero en el momento de la predicación dejen el romance y atendamos a la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de la espada del Espíritu. Vamos a estar reflexionando en lo que son las implicaciones de la gran responsabilidad que conlleva tener la espada del Espíritu empuñada en nuestras manos. Y voy a comenzar con algo que escribí precisamente para esta conferencia, para esta exposición. Y creo que podemos advertir a medida de que vayamos leyendo de qué se trata. Para mí es una de las cartas más especiales de todas las que escribió el apóstol Pablo. La he leído muchísimas veces, he predicado y enseñado sobre ella en distintos contextos y circunstancias. Él la escribió con el fin de expresar a los destinatarios su íntima satisfacción por su fe centrada en Cristo y su amor para con todos los santos. El alma del apóstol está llena de humilde gratitud hacia Dios, que es el autor, como dicen algunos teólogos, de la iglesia gloriosa. Forma parte de las llamadas epístolas carcelarias, junto con Colosenses, Filipenses y Filemón, porque fueron escritas obviamente desde la prisión. Teólogos de distintas épocas han dejado ver su admiración por esta epístola, siendo la preferida de muchos de ellos. Para Calvino fue su epístola favorita. Predicó consecutivamente de ella, causando un impacto en todos aquellos que lo escucharon y todavía causa impacto en aquellos que leemos lo que él predicó. John Knox, el gran reformador en Escocia, cuando era joven estuvo en Ginebra y escuchó a Calvino predicar de esta epístola. Ya en su lecho de muerte, pedía que le leyeran la epístola y le leyeran también las predicaciones de Calvino. Para John Stott, él le llama a esta epístola la nueva humanidad. ¿Por qué? Porque motiva a los cristianos a honrar la nueva identidad que tienen en Cristo Jesús. Y en la introducción de su libro hace una exquisita descripción de lo que algunos piensan de esta epístola, y lo cito. Armitage Robinson la llamó la corona de los escritos de Pablo. William Barclay, citando la afirmación de Samuel Taylor, dice que la describe como la más divina de las composiciones humanas y añade su propia opinión de que es la reina
de las epístolas. John Mackay dijo de este libro: a esa carta le debo mi vida. Es impresionante y podemos citar, pero el tiempo no nos da. Y como soy una persona muy puntual, ni le voy a robar tiempo ni se los voy a pedir. Simplemente me voy a ajustar al horario que me han asignado. Por eso les presento la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, con énfasis en el capítulo 1, versículo 17. Y dice así la Escritura: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a estar trabajando este tema de la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra del Señor. Fue escrita a los Efesios, y por supuesto Efesios es el gentilicio de aquellos que vivían en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una de las coronas del Imperio Romano, junto con la ciudad de Corinto y la ciudad de Atenas. Era rica, hedonista, liberal, muy pluralista y sumamente idólatra. En aquella ciudad se encontraba el famoso templo de Diana, o Artemisa, como le decían los griegos. Y ellos tenían un lema, como nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 27 y 28, donde ellos, los efesios, decían: grande es Diana de los efesios. Se sentían orgullosos de ella. Y yo quise introducir, teniendo una breve panorámica de la ciudad, para que nosotros entendamos que en aquella ciudad corrupta, liberal, rica, materialista, pluralista, había una iglesia de fieles, y a esos fieles el apóstol Pablo le escribe. Obviamente, ya cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en esas 7 cartas que se le envía a las iglesias del Asia Menor, una región de Europa que nosotros conocemos hoy como Turquía, allí se le escribe a la iglesia de Éfeso. Y entre las cosas que le escribe el ángel de la iglesia, dice que había perdido su primer amor, la pasión por el evangelio, la pasión por las cosas de Cristo, la pasión y el amor entre ellos mismos. Quiere decir que una iglesia puede ser apasionada, una iglesia puede estar entregada por completo a la obra de Cristo, a vivir para la gloria del Señor. Sin embargo, si se descuida, entonces podemos decaer, como obviamente esta iglesia ya estaba decayendo. El apóstol Pablo le dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este texto forma parte de una serie de exhortaciones que el apóstol Pablo le viene dando a ellos acerca de cómo deben de vivir los cristianos, cuáles son las evidencias de una persona llena del Espíritu, qué hace, cómo se comporta, cómo piensa. Después, en el capítulo 6, a partir del verso 17, le exhorta a tomar toda la armadura de Dios. Quiere decir que en este pasaje vamos a estar viendo 3 aspectos importantes. Del 10 al 13 vamos a estar viendo una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que nosotros estamos en un estado de guerra espiritual. Muchos creyentes están viviendo como que nada está pasando. No, hermano, alerta, estamos en guerra. Y es una guerra donde no hay acuerdo de paz con el enemigo, porque ese enemigo es enemigo de Dios. Y Él no quiere acuerdo de paz, ni Dios tampoco. Por lo tanto, nosotros tampoco queremos acuerdo de paz, sino que le hacemos frente con la palabra de Dios. Les hacemos frente con todo lo que el Señor ha puesto a nuestra disposición para ser cristianos victoriosos en esta guerra. Les voy a decir algo, hermanos. Nosotros tenemos una ventaja, porque cuando vemos la guerra, el enemigo puede intimidarnos. Pero nosotros tenemos la gran ventaja de cómo
va a terminar esta guerra. No importa las caídas, no importa el desprestigio que pueda tener el Evangelio, no importan nuestras debilidades, en esta guerra Cristo gana. Y si Cristo gana, nosotros también vamos a ganar. O sea que eso nos da un descanso. ¿Por qué? Porque a pesar de las aflicciones que produce la batalla, del desencanto, de la ansiedad que podemos tener en todo este caminar en los caminos del Señor, sabemos que al final Cristo gana. ¿Por qué? Porque la guerra no es nuestra, la guerra es de Él. Y aquí encontramos en primer lugar de que estamos en guerra. En segundo lugar vamos a estar viendo que tenemos un atuendo. ¿Y cuál es el atuendo? Toda la armadura de Dios. No es una parte de la armadura, sino toda la armadura de Dios. Y al final del texto vamos a estar viendo una orden, y es empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ver esta realidad de que estamos en guerra. Los versos del 10 al 13 nos alerta porque estamos en guerra. Como dice el refrán, guerra avisada, sí, pero a muchos lo matan. ¿Por qué? Porque no entienden que estamos en guerra. Y camarón que se duerme, lo pesca un pescador y lo comemos después a la plancha. Entonces, estamos en guerra. Estar en guerra implica que debemos prepararnos para que seamos cristianos victoriosos y no víctimas fatales. Lamentablemente, hay muchos cristianos como que tienen sus entendimientos anestesiados para no darse cuenta de que esta es la batalla más cruel de todas las batallas. Estar en guerra es vestirnos con toda la armadura de Dios para no ser presas fáciles del enemigo. Esta guerra se evidencia por las batallas que a diario nosotros tenemos. No tenemos que tener una profundidad teológica para darnos cuenta todos los frentes que tenemos. El frente de nuestros corazones, la batalla conmigo mismo, con mis apetencias, con mi propia concupiscencia, con aquellas batallas secretas que libro a cada momento, a diario. Por eso dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Mensualmente? ¿Los domingos cuando vamos a la iglesia? No, cada día. Porque cada día hay cruentas batallas. Y el escenario más cruel, más sangriento para todas las batallas es nuestra mente. Ahí batallamos. Ahí se libran las más feroces de las batallas. Y tenemos el frente de nosotros mismos, el frente del mundo y el frente de Satanás, que nos lleva a pecar. Cada vez que nosotros falseamos y desobedecemos al Señor, es una batalla que perdemos. Y eso es algo dramático. Y un autor del siglo XIX, hablando acerca de lo que es el pecado y lo que produce, dice lo siguiente: que el pecado es una deuda. Esa batalla que perdemos es una deuda, es una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, una ponzoña. Todo lo que el hombre aborrece, eso es un bulto de maldiciones y calamidades, bajo cuya presión aplastante e intolerable gime la creación entera. Y añade, ¿quién es el viejo misterioso que cava a la tumba del hombre? ¿Quién es la doncella maquillada que roba su virtud? ¿Quién es el homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y luego condena su alma? El pecado, esa pequeña batalla que perdemos. ¿Quién con aliento gélido arruina el florecimiento de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién arrastra a los ancianos con tristeza de sus cabellos grises a la tumba? Esa pequeña batalla que perdemos, el pecado. ¿Quién pone la manzana de la discordia en los corazones de un mismo hogar? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la blanda sobre tierras temblorosas? ¿Cuál es la bella sirena que se sienta sobre una roca al lado del estanque letal para engañar, cantando para embelezar, besando para traicionar? El pecado, esas pequeñas batallas sangrientas que cada uno de nosotros libra cada mañana. Por eso el Señor pone a nuestra disposición en este estado de guerra
toda la armadura que viene de Él. Nosotros no debemos enfrentarnos desprovistos, desarmados, porque todo un arsenal está a nuestra disposición para que no solamente nosotros vayamos a la batalla, sino que seamos victoriosos en medio de la batalla. Este pasaje nos dice que estamos en guerra. Me llama la atención de muchas noticias acerca de la guerra, y una de ellas es de Hiro Onoda, un soldado japonés. Sus órdenes fueron internarse en las junglas de las Filipinas y no rendirse nunca, y que solamente iba a dejar el servicio cuando su comandante en jefe, de manera directa y en persona, le dijera que saliera de allí. Pasaron los años y aquel hombre se mantuvo en estado de guerra. Solo fue cuando finalmente, en 1974, se rindió, cuando su comandante, que todavía estaba vivo, viajó a las Filipinas y le dijo: entrégate ya. 29 años después que había terminado la guerra. Y le preguntaron: ¿y por qué nunca te rendiste? Porque quien tenía que darme la orden, tenía yo que verlo y obedecerlo. Nosotros tenemos un comandante en jefe que nos dice que estamos en guerra. Tenemos un comandante en jefe que nos dice: ahí está toda la armadura para que tú vayas a la guerra y seas un cristiano victorioso. Nosotros tenemos un comandante en jefe que nos dice: no te rindas jamás, no cedas jamás, no negocies jamás, sino mantente firme, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En este caminar vamos a encontrarnos con personas que nos van a decir: no, pero tú no puedes coger las cosas cristianas tan a pecho. ¿No le han dicho eso? Tú te estás volviendo medio fanático. No, tú coge y deja. Las cosas uno no las puede tomar tan a pecho, así. Esas voces no vienen de nuestro comandante en jefe. Nuestro comandante en jefe dice: toma la espada del Espíritu. Nuestro comandante en jefe dice: pelea, lucha, que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En las cartas de Pablo, Pablo apela a la retórica y usa imágenes para describirnos la vida cristiana. Y por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la vida cristiana es como una carrera. Ya en el último tramo de su ministerio, él dice: he acabado la carrera. Él dice de que prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es como un recorrido donde nosotros vamos allí. El autor del libro de los Hebreos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero el apóstol Pablo también usa la imagen del soldado, tal y como nosotros lo vemos aquí en este pasaje. También el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, la misión por la cual fui llamado, por la cual fui salvado, por la cual el Señor ha prodigado tanta gracia sobre mí, era para que guardara la fe, y eso he hecho, dice el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo usa todo este lenguaje militar. Y lo segundo que nosotros vemos en el texto es que hay una vestimenta, un atuendo, y es toda la armadura de Dios. Y lo vemos en los versículos del 13 al 17 de este capítulo 6 del libro de Efesios. Fíjense que el apóstol Pablo no dice toda la armadura humana, dice toda la armadura de Dios. Esto implica dos cosas. Primero, que debemos vestirnos con toda la armadura. A veces las personas se ponen cosas porque están a la moda y cambian ropa, se ponen esta, combinan aquí, combinan allí para ver cuál es que se van a poner. Y dicen: bueno, me pongo esta, me pongo aquella, y seleccionan. Aquí no hay elección. Si tú quieres agradar a Cristo, tienes que vestirte con toda la armadura de Dios. No es que te va a poner una cosa porque es incómoda. No, que ¿cómo yo voy a caminar con toda esta armadura? Bueno, si quieres ser un cristiano victorioso, así es que va a tener que caminar. Además, lo que está de moda en el cielo no incomoda en la tierra. Así que toda la armadura. El texto
dice, vístete con toda la armadura. Lo dice en el versículo 11 y en el versículo 13. Es enfático. No dejes nada, póntelo todo, aunque la gente en el mundo te diga, eso se ve ridículo, o estás anticuado, o estás pasado de moda. Lo que el Señor nos dice es lo que luce bien. Aunque aquí en la tierra no parezca bien, lo importante es que parezca bien en el cielo, porque al final de cuentas, nuestra principal audiencia está en los cielos, no aquí en la tierra. Lo importante es lo que el Señor diga. Lo importante es lo que el Señor espera de nosotros. Lo importante es que nosotros glorifiquemos al Señor. Y es verdad, vestirnos con el Evangelio, vestirnos con los principios bíblicos en este mundo decadente, puede ser que no caiga bien. Yo tengo que a veces ir a las universidades y me veo con jóvenes. Y una manera de yo saber si están vestidos con toda la armadura de Dios es cuando yo los saludo. Un simple saludo. Le digo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Le digo así, con mucho acento. Si me responden, gracias, no está vestida con toda la armadura de Dios. Gracias dice cualquiera. Y a veces le digo a otro, Dios te bendiga. Amén, pastor, Dios le bendiga más. Ese tiene toda la armadura de Dios. Así se hace. ¿Por qué? Porque vestir la armadura de Dios en ciertos escenarios como que nos genera presión. No importa donde nosotros estemos, no importa si estamos en el Congreso, en el Parlamento, delante del presidente, delante del rey, delante de la reina, tenemos que vestir toda la armadura de Dios para que glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, siendo obedientes y siendo entonces cristianos que se están guardando para el Señor. La armadura no es nuestra. El texto dice, la armadura de Dios. Yo recuerdo que en mi casa mi madre siempre me decía, mire muchacho, no coja cosas prestadas. Hay un refrán que dice, que el que se viste con lo ajeno, en la calle lo desvisten. Esta armadura de Dios, Dios nos la da y nunca nos va a desvestir. Porque Él dice, te la he dado a ti. La armadura es de Dios. Y Dios no traiciona, Dios no miente. Dios siempre está disponible para nosotros. Y esta armadura es de Dios. Si es de Dios, entonces es buena, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Aunque nos parezca incómodo, aunque parezca un poco ridículo en ciertos ambientes, si es de Dios es buena. Y con ella es que nosotros vamos a venir y a hacer la guerra en este mundo, en este tramo donde Dios nos ha puesto a vivir. Cuando David iba a enfrentar al gigante Goliat, Saúl le dijo, toma, ponte mi armadura. Porque cuando nosotros analizamos la vida de Saúl, Saúl siempre confió en él, no en Dios. David se puso la armadura de Saúl y no pudo ni siquiera caminar bien, y se la quitó y se presenta delante del gigante Goliat y le dice, tú vienes a mí con espada, lanzas y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el resto de la historia nosotros lo conocemos. Y cuando nosotros vemos la historia del pueblo hebreo, el pueblo hebreo sale de la esclavitud de Egipto y el proceso de liberación fue sobrenatural. No eran soldados, eran esclavos. Y aun cuando son libres, Dios les sigue dando victorias sobrenaturales a ellos. Imagínense que Dios les dice, denle 7 vueltas a Jericó y a la 7ª vuelta se van a caer los muros. Ellos no son soldados. No tienen armas, no manejan la tecnología armamentista de la época, no tenían la tecnología y los recursos para dominar los metales. No tenían otra alternativa que confiar en lo que Dios le estaba diciendo. Después Dios le dice, luchen contra los madianitas, que son más de 100,000. Ellos son 32,000. Dios se encuentra que 32,000 para 100,000 todavía no es una lucha pareja. Quédense con 300. En la matemática de Dios es así. Entonces Dios le da una victoria para que ellos no tuvieran duda de que fue Dios que lo hizo.
usando los mismos argumentos de Pablo, ellos estaban obteniendo victoria porque se estaban vistiendo de la armadura de Dios. Estaban siendo obedientes a lo que Dios le estaba diciendo. Por eso el doctor Martin Lloyd Jones dijo, nunca enfrentes a Goliat con la armadura de Saúl. El Señor nos ha dado tu armadura para que nosotros la usemos, porque ahí es que está garantizada la victoria. Encontramos creyentes que están deprimidos, como que no avanzan. ¿Por qué? Porque no están usando la armadura de Dios. La armadura de Dios, como nosotros la vemos en esos versos del 13 al 17, es el cinturón de la verdad, verdad doctrinal y verdad en el corazón, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu. La palabra de Dios es esa espada del Espíritu. La única manera de resistir y atacar es teniendo toda la armadura. Y así lo dice el texto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estéis firmes. Según este texto, este versículo 13, ahí nos habla de estar firmes, no débiles. De estar firmes en el día malo. Solo necesitamos dos cosas para arruinar nuestras vidas. Un día malo y una debilidad. Si esas dos cosas se combinaron, la ruina está garantizada. Por eso nos dice el Señor, vístete con toda la armadura. En los momentos de guerra, los soldados no se quitaban la armadura porque no sabían cuándo iba a venir el día malo. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta de que es el día malo? Cuando estamos metidos en él. Prepárate, mañana viene un día malo. El día malo no avisa, nos embosca, nos acorrala, nos asedia. Pero si estamos firmes, como dice la Escritura, nosotros entonces vamos a ser creyentes que glorifiquen a Dios victoriosos. Hay una realidad y es que estamos en guerra, una guerra sin tregua, con un enemigo poderoso que nos odia. A propósito de la guerra de Ucrania, un general comentó, ¿qué es una guerra? Una guerra es donde hombres jóvenes que no se conocen ni se odian se matan entre sí. Dirigidos por hombres que se conocen y no se odian y no se matan entre ellos. El enemigo que nosotros tenemos nos odia, nos conoce, tiene la suficiente antigüedad y experiencia para saber cuáles son nuestras áreas débiles. Despiadado y cruel, que no va a escatimar ningún esfuerzo para arruinarte la vida. Hay algunos creyentes que pretenden dar explicaciones materiales y psicológicas a problemas que son eminentemente espirituales, que se preparan en las mismas cocinas del infierno. Estamos en guerra y esa guerra viene y tiene varios frentes. Y nosotros tenemos que hacer la determinación de luchar como Dios quiere que nosotros luchemos. ¿Y cómo vamos a luchar? Con toda la armadura de Dios. Y te tengo esta exhortación. No tengas el armadura y vístete de toda la armadura de Dios. No tengas el armadura y empuña la espada del Espíritu. No tengas el armadura y cómete la palabra de Dios. No tengas el armadura y usa la espada de la palabra de Dios para destruir las cadenas del infierno. No tengas el armadura y vístete de toda la armadura de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Debemos caminar, trabajar y dormir con esa armadura. De otra manera, no seremos soldados de Cristo. El enemigo nuestro viene para robar, matar y destruir. Quiere nuestra ruina, disfruta de nuestro dolor, se alegra de nuestra angustia. Pero gracias a Dios que tenemos a Jesucristo. Gracias a Dios que Dios nos da su armadura, armadura para librarnos de todas las amarguras que trae el enemigo de las almas. Entonces vemos que el pasaje nos habla de una realidad. Estamos en guerra. De un atuendo, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y en tercer lugar hay una orden y es usar la espada del Espíritu. Si nosotros vemos todos los aditamentos que tiene
la armadura, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el casco. De todos ellos, la espada es el único ofensivo. Y al ser ofensivo, a la vez también es defensivo. Calvino señala que no se puede separar la espada del espíritu ni de la fe, porque la fe es el lubricante que mantiene aceitada toda la armadura. La palabra del Señor nos habla de que este recurso es un recurso poderoso, explosivo, para resistir y atacar. Y nos dice como una orden que tenemos que tomar la espada del Espíritu. El Espíritu de Dios nos ayuda a emplear las Escrituras, puesto que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Nosotros entonces tenemos que conocer nuestro instrumento de guerra, nuestra arma. Si la espada es la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Un creyente que no maneja bien la palabra de Dios es un creyente que va a la guerra a morir. Un creyente que cree que apelando a las emociones solamente él va a tener la fortaleza que necesita, está equivocado. La palabra de Dios nos alimenta, llena y nutre nuestra alma para nosotros presentar defensa con reverencia y mansedumbre sobre lo que nosotros creemos, sobre lo que nosotros somos, sobre nuestra identidad. El Salmo 1 es maravilloso para nosotros entender eso. ¿Qué dice? El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, la espada del Espíritu, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Pero la prosperidad verdadera no viene de reclamar ni de decretar. La prosperidad verdadera viene con guardar la palabra de Dios en las profundidades de nuestra alma, que llene nuestros corazones y afecte nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. No es tan sencillo. Declara, reclama. Mire, tenga cuidado con eso, porque si usted se pone a reclamar, lo único que le toca es juicio. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Así que esté calladito. Dígale, Señor, ten misericordia, ayúdame, Padre. Eso es lo que hay que hacer. Para poder resistir y atacar, tenemos que aprender a manejar la espada. Tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo palpable y es maravilloso. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo de cómo manejar la espada del Espíritu, cómo manejar la palabra de Dios? Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, su respuesta fue: escrito, 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 y es de Cristo la gloria. Escrito está, esa fue su respuesta, escrito está. ¿Y cómo termina ese episodio en Mateo capítulo 4, versículos 10 y 11? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. ¿Por qué lo dejó? Porque Cristo usó la palabra de Dios. ¿Quieres ser victorioso? Usa la palabra de Dios. Ataca al enemigo con la palabra de Dios. Él nos resiste el poder, la dinamita, la explosión de la palabra de Dios. No la resiste, porque ese poder no proviene de nosotros, ese poder es de Dios. Es dinamita del cielo para derribar toda fortaleza, todo principado, toda potestad. Es la palabra de Dios la que tiene el poder. Aunque el rol principal de la espada es ofensivo, también los soldados en la antigüedad la usaban para un rol defensivo. La espada de la que se habla aquí en este pasaje, por lo que es el texto, la palabra original, es la espada corta. Había una espada más larga que usaban los gladiadores. Esta es una espada más corta, donde la destreza del soldado era determinante para una lucha cuerpo a cuerpo. Lo que quiere decir que nosotros tenemos una lucha con un enemigo muy cercano.
tan cercano que está dentro de nosotros nuestra concupiscencia, nuestras pasiones, en nuestro corazón. Ahí se dan las batallas más sangrientas y tenemos que manejar la palabra de Dios para aplicarla a nosotros mismos. Esa lucha es difícil, pero el Señor está con nosotros. El Señor nos llama a resistir, tal como resistieron Pedro y Juan frente a la corte de los judíos, frente al Sanedrín. Tanto así que también eso inspiró a los cristianos a ser fieles soldados de nuestro Señor, como resistió Pablo en diferentes instancias judiciales, frente a Félix, frente a Festo, frente a Agripa, y allí Pablo daba testimonio de la palabra de Dios y a través de la historia. Es John Huss, es Wycliffe, es Lutero, todos ellos resistiendo y combatiendo el mal con la palabra de Dios. Es la resistencia y la resiliencia de no dejarnos amedrentar, ni dejar que nos lleven a las celdas de la depresión. Es no dejar nuestros pies que se deslicen por el sendero de la infidelidad. Es mantenernos firmes, libres de error, manejando bien la palabra del Señor. El pueblo de Dios ha resistido y ha defendido con reverencia y mansedumbre la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque maneja la palabra de Dios. Hoy las personas invierten más tiempo viendo que leyendo. ¿Por qué? Porque es más atractivo, porque está viendo, probablemente oyendo, y las imágenes son más poderosas que las palabras que nosotros leemos. Y algunos dicen que estamos en una cultura y en una generación post-lectura, que le gusta más ver y escuchar que leer. Pero Dios se ha revelado por medio de su palabra. Y cuando Dios nos entregó su palabra, es para que nosotros la leamos, para que nosotros meditemos en ella. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que nos va a guiar, la que nos va a decir por dónde nosotros debemos caminar. Es la palabra de Dios que me va a decir cómo debo orar. Es la palabra de Dios que me va a decir cómo debo ayunar, cómo yo debo relacionarme con los demás. Todo comienza con la palabra de Dios. Tan importante es la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es la palabra de Dios que Dios usa para santificarnos. Juan 17, 17, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. No podemos vivir sin la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué hago sin la palabra de Dios? ¿Qué hago sin la espada del Espíritu? Decirme que ande por la vida sin la espada del Espíritu es pedirme que ande desarmado en medio de los enemigos. Nuestras acciones tienen que ser guiadas por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que Dios dice. Nosotros sabemos de los GPS. Y a veces yo he ido por sitios que digo, no me voy a llevar, no sabe. Y después es el lloro y el crujir de dientes. A veces iba por un lugar, para Punta Cana, y ya yo entendía que sabía. No debe ser por aquí. Y mi esposa me dice, pero ¿tú estás seguro? Y seguimos bajo mi instinto hasta que llegamos a un camino que terminaba en un monte. Por no llevarme del GPS y de mi esposa. ¿Sabes lo que significa GPS, verdad? Guiados por la palabra del Señor. El que es guiado por la palabra del Señor siempre llegará seguro. Es probable que el Señor no nos lleve por el camino más bonito, pero siempre el camino del Señor será el más seguro. Tenemos un enemigo con el cual tenemos que luchar y se combate con la palabra del Señor. Winston Churchill, el 4 de junio de 1940, dio un discurso ante las amenazas de Hitler y los nazis. Y dio este discurso en la Cámara de los Comunes del Parlamento inglés. Y es un extracto de lo que él dijo. Dijo, lucharemos en los mares y en océanos. Lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestro territorio, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, lucharemos en los terrenos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas,
Nunca nos rendiremos. E incluso si lo que no creo ni por un momento nuestro territorio o una gran parte de él estuvieran subyugados y muriendo de hambre, aún así no nos rendiremos nunca. Hay una batalla, hay una guerra mucho más noble y es la guerra de la fe. Es la batalla para glorificar a Dios y vamos a proclamar el Evangelio en nuestros hogares, en el centro de trabajo, en el transporte público, en la universidad, en la iglesia, en las plazas, en las montañas, en los valles, donde quiera que estemos, vamos a proclamar el Evangelio de Jesús. Y aun cuando ya nos queden fuerza, aun cuando solamente tengamos la memoria, aun cuando solamente tengamos la intención, aun así dentro de lo más profundo de nuestro ser, seguiremos proclamando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque esta es la causa más noble que puede existir en la historia de la tierra. La causa de Cristo. El Señor nos llama a que nosotros no debemos dejarnos amedrentar del enemigo, de que tenemos que atacar con la palabra del Espíritu, pero para atacar con la palabra del Espíritu tenemos que conocerla. El Señor lo sabía muy bien. Y cuando se fue a aquel hermoso retiro con sus discípulos en la ciudad de Cesarea de Filipo, el Señor inició un diálogo con sus discípulos y después hace una declaración a partir de lo que Pedro dijo. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice algo que nosotros debemos recordar siempre. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Yo creo que se nos ha olvidado eso. Lo que Cristo está diciendo es nuestro rol ofensivo usando la espada del Espíritu. Hasta donde yo sé, las puertas no atacan, las puertas son atacadas. Durante mucho tiempo nos hemos concentrado en el aspecto defensivo de la palabra de Dios, denunciar el mal, nos atacan, nos defendemos y hemos sobrevivido defendiéndonos muy bien, pero nosotros también tenemos un arma ofensiva y es la palabra de Dios. Son las puertas del infierno que tienen que defenderse de la iglesia. Vamos a atacar a los infiernos proclamando el Evangelio, sirviendo al prójimo con la compasión, con el amor, levantando el estandarte de la verdad donde nosotros estemos. Es la puerta del infierno que tiene que temblar ante el ejército más batallador de la historia, el ejército de Cristo. Es los infiernos, Satanás con todos sus demonios que tienen que temblar cuando oigan hablar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es Satanás que tiene que temblar con todos sus demonios cuando vean a los creyentes en oración, en ayuno, orando y combatiendo en cualquier territorio para la gloria de Cristo. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y eso es espectacular, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No ha habido un solo avivamiento en la historia donde el pueblo de Dios no haya empuñado la espada del Espíritu. No podemos decir que si hacemos esto y aquello vendrá un avivamiento. Eso es algo que Dios da de manera soberana. Pero hay un patrón repetitivo en todos los avivamientos a través de la historia. Y cosas extraordinarias ocurren cuando el pueblo empuña la palabra de Dios y la usa como el Señor dice. Si la usa como el Señor dice, no hay nada que detenga y las puertas del infierno tienen que defenderse de nosotros. Yo estaba predicando en un evento al aire libre en una provincia de aquí del país. Fue un buen evento y había muchísima gente, una multitud, y participaron muchas personas en el programa y el programa se extendió más de la cuenta. Y me entregaron, creo que 1 hora y media después de que debían entregarme. Entonces yo tenía mi sermón. Y los pastores somos las víctimas de cuando el tiempo nos da, acorta el sermón, nos dicen.
Y entonces yo sé eso y le dije, bueno, hermanos, el sermón pues voy a tener que recortarlo, el tiempo ha avanzado, y de la multitud se oyó alguien que dijo, ¡predica! Y yo seguía dando excusas y decía, ¡predica! Lo que pasa es que el tiempo predica. Obviamente hay predicadores que no se les puede decir de eso. En el fragor de la lucha. En el fragor y en el calor de la lucha, a veces caemos. A veces desobedecemos las órdenes de nuestro Señor y las consecuencias entonces llegan. Nos deprimimos, nos desanimamos. Pero yo quiero decirle a todos ustedes, mis hermanos, que en esta lucha no estamos solos. Sí, es nuestra responsabilidad vestirnos de toda la armadura de Dios. Es nuestra responsabilidad usar bien la espada del Espíritu y colocarnos todo el aditamento, como el Señor dice, es nuestra responsabilidad. Sin embargo, en estas luchas muchas veces caemos heridos, nos cansamos. El mismo que nos ha dado la armadura es el mismo que nos acompaña en todas nuestras batallas, aun cuando caemos. Está con nosotros siempre por medio de su Espíritu Santo. Él nos consuela, cura nuestras heridas y no abandona a sus soldados caídos. Si el Señor en su soberanía te trajo a este lugar, herido, maltrecho, desanimado, desanimada, el Espíritu Santo del Señor está aquí para curar tus heridas, para escuchar tu versión de la historia, aunque Él la sabe, y pedirle perdón y reconciliar tu vida con el Señor. Probablemente ustedes conocen la historia del soldado que va a donde su comandante le pide permiso para ir a buscar un compañero que quedó en la zona de combate. El comandante le dice, denegada la orden, es en vano que vaya, ya está muerto. El soldado desobedeció, encontró a su compañero y regresó con él en los brazos, muerto. El comandante le dice, te dije que era en vano que fueras, ya estaba muerto. No, mi comandante, no estaba muerto. Cuando llegué todavía estaba con vida y me dijo, yo sabía que tú ibas a venir. Dios no abandona a sus soldados heridos. No importa cómo tú hayas venido aquí, Dios consuela tus heridas. La única condición que Dios pone es que confiese tus pecados. Que le digas, Señor, perdóname. No usé las armas de nuestra milicia, de mi milicia, como tú dijiste, y caí víctima del enemigo. Hermanos, Dios está con nosotros. Y este mundo necesita la palabra de Dios. Un mundo moralmente corrompido, éticamente variable, políticamente convulso, económicamente desigual, filosóficamente contradictorio, hoy cree una cosa, mañana otra, ideológicamente absurdo. Cuando vemos todas las ideologías que se están levantando hoy, son absurdas, impensables en otro tiempo, y socialmente injusto. No importa los simposios que se hagan para aliviar la pobreza, para combatir a los desvalidos, todo es mentira. Este mundo necesita la bendita palabra de Dios.
divinamente inspirada, teológicamente confiable, esencialmente redentora, didácticamente enseñable, rigurosamente santa, cronológicamente eterna, terapéuticamente sanadora e impactantemente poderosa. La bendita palabra de Dios. Algún día, cuando el telón de la historia baje y la humanidad haya dado el último capítulo de su historia, su acto final, ese día oiremos la voz del Señor que nos dirá: vengan siervos y siervas fieles. Y allí estaremos agotados, cansados, y el Señor nos dirá: quítate la armadura, ya la no necesitas. Estas son tus vestimentas celestiales. Y allí estaremos adorando al Señor por toda la eternidad. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Tu palabra nos inquieta, nos inspira. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino hacedores de ella, Señor. Que podamos empuñar la espada del Espíritu de forma tal que no se despegue de nuestras manos, de nuestras almas, de nuestros corazones. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Tú conoces la historia de cada uno de los que aquí estamos. Rogamos por tu gracia sobre nosotros, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.